RTP. Adelante con nuestro invitado María Dolores Miño, abogada constitucionalista, nos acompaña esta mañana en RTP. Adelante. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Siempre muy contenta de estar aquí en Radio Tropicana. Gracias a usted por acompañarnos. Inicio con el concurso de fiscal. Ya hablamos en días anteriores de esta pausa imprevista que se ha realizado. Ahora le consulto. ¿Hay riesgo de nulidad del proceso por estas dilaciones? ¿Cómo usted observa? ¿Se va tal vez no solamente a esperar a que llegue el presidente del Consejo de Participación Ciudadana de sus vacaciones, sino que se va también a esperar que sean las elecciones para que se pueda acoger a esta nueva modalidad? ¿O cuál usted cree que es la intención al interior del Consejo de Participación Ciudadana para tomar estas decisiones? A ver, recordemos que esta nueva suspensión se da porque no se logran aprobar algunos de los informes de recalificación sobre los méritos, solamente para quienes nos escuchan y no están al tanto de este particular. Y yo creo que este no es un tema menor porque creo que evidencia algo que ha venido pasando desde hace rato con este concurso y es las permanentes situaciones y episodios de irregularidad que siembran una suspicacia en el mismo concurso. Entonces, lo primero que hay que decir es que este nuevo incidente, ya de varios que han habido, resulta preocupante porque en este momento, digamos, la razón esta vez, porque han habido muchos otros incidentes, esta vez lo que se sabe es que estas recalificaciones sobre los méritos se han presentado 22 y esto es un montón. Generan suspicacias de irregularidades con respecto especialmente a dos postulantes que aumentan en un puntaje más de 5 puntos y los consejeros no logran aprobar y ponerse de acuerdo. Y esto ya de por sí es grave porque ya ni siquiera, porque antes estas irregularidades saltaban, digamos, por actores por fuera del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora esto está ocurriendo dentro del mismo Consejo de Participación Ciudadana en desacuerdo entre los consejeros y esto evidencia que hay una irregularidad que es, digamos, insubsanable y que es una irregularidad evidente a todas luces, ¿no? Pero también, por otro lado, creo que es importante mencionar que el Consejo de Participación Ciudadana es un órgano que de manera ya reiterada ha demostrado prestarse para ciertas maniobras políticas, jugar, digamos, estos juegos de cálculo político. Por lo tanto, todo lo que pasa ahí también tiene una suspicacia, porque es un órgano desacreditado, creo que es el órgano más desacreditado del país según las encuestas. Entonces, lo que estamos es frente a un concurso que tiene una deslegitimación en su proceso, pero también tiene una deslegitimación desde quien lo impulsa y quien en este momento tiene su pelota en la cancha a la hora de la recalificación sobre los méritos. Doctora. Entonces, creo que a propósito de la pregunta, si es que esto podría acarrear nulidad, no solo esto, hay un montón de incidentes a lo largo del concurso que técnicamente podrían arrastrar a esa nulidad. Doctora, María Fernanda Perrone, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Deslegitimado, según su visión, cómo está este concurso, ¿qué debería hacerse, por ejemplo, desde esta comisión ciudadana, desde los veedores, desde la academia, en cuanto al transcurso de este concurso para elegir al general fiscal de la Nación? Mire, mi querida María Fernanda, yo creo que ha faltado mucha veeduría ciudadana, sin perjuicio de que hay una comisión, además de la veeduría oficial, que ustedes saben, se exige siempre conformarse para este tipo de concursos, y no vemos mucho de esta veeduría, y eso es preocupante porque la veeduría oficial tendría que ser la vocera más fuerte a la hora de denunciar estas irregularidades, y siempre falta eso. En concursos anteriores que desde el Observatorio de Derechos y Justicia hemos monitoreado, hemos tenido conocimiento de que la veeduría oficial, por ejemplo, tiene prohibición de hablar de los incidentes dentro del proceso hasta que éste se consolide, lo cual es un despropósito porque cuando hay irregularidades como las que vamos viendo, estas no pueden ser oportunamente reportadas y denunciadas. Luego hay otra comisión ciudadana de seguimiento, del cual también el observatorio es parte, que ha hecho un poco de vocería un poco más fuerte, un seguimiento un poco más riguroso, pero nuevamente quienes tienen la posibilidad de subsanar esto, creo yo, son los mismos postulantes
que exigen verificaciones y que las denuncias pueden salir de ahí, pero finalmente esto queda en la cancha del Consejo de Participación Ciudadana, a menos de que se presentara algún incidente de tipo judicial, una acción de protección que pudiera suspender el proceso. Ahora, la pregunta es, ¿no nos sirve de algo suspender un proceso si eventualmente este va a seguir dándose a pesar de estos cuestionamientos? Yo creo que en este punto la respuesta tiene que ser que no. En algún momento muchos colegas, y yo me incluyo, teníamos una suerte de reticencia de hablar de una nulidad del concurso porque no nos parecía prudente que se extienda demasiado este encargo al fiscal Alarcón, porque recordemos que el concurso del fiscal tenía que estar resuelto para abril del año pasado. Pero en este momento yo me pregunto con qué legitimidad, por más de que hay postulantes hombres y mujeres que a mí me parecen que serían muy idóneos para el cargo. La preocupación que yo tengo ahora es con qué legitimidad va a entrar cualquiera de estos postulantes que llegue con todos estos incidentes. Entonces creo que en este momento lo que debería priorizarse es resguardar la credibilidad y legitimidad del concurso ¿Cómo? frente a la ciudadanía más que las cuestiones políticas, ¿no? Pero ¿cómo se hace eso, doctora? Luego de lo que usted nos ha explicado, desde cómo nace viciado, desde las calificaciones que se dan, digamos un poco desde las mismas reglas del juego al día uno, y luego casi contando con los mismos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, salvo la renuncia del consejero Gilbert. Claro que además la renuncia del consejero Gilbert un poco abona esto que yo estoy diciendo, ¿no? Ujú. El consejero Gilbert lo que hace es, y esto es una cosa sorprendente, es abonar a esa desconfianza incurriendo en un acto que no sabemos exactamente para qué era, pero digamos en el contexto termina siendo muy sospechoso. Todos estos concursos son legalmente, digamos, susceptibles de ser anulados, ya sea en todo o en parte, activando los mecanismos adecuados, pero estos mecanismos tienen que activarse desde quienes son los directamente perjudicados o desde las propias autoridades. Y lo que vemos es que aquí la autoridad principal, el Consejo de Participación Ciudadana, que siempre en estos procesos juega a la carta política, no lo va a hacer aun cuando ve esas nulidades, porque en ese juego político, un poco lo que ha venido haciendo, no en este concurso, sino en varios, es una suerte de tira y afloja, una suerte de juego o manipulación política para utilizar el concurso a su preferencia o a su conveniencia según la política del momento. Abogada Entonces, por Miño, ejemplo, si estamos en un consejo que está alineado con el gobierno o su mayoría está alineada con el gobierno y el gobierno le conviene que eso siga, pues va a seguir y al revés. Entonces, el problema no es que no existan mecanismos, sino que estos mecanismos, uno, no están siendo activados y dos, quien está llamado a hacer este primer control sobre la legalidad, digamos, del concurso, no lo hace porque tradicionalmente es un órgano que tiene más tendencias políticas que jurídicas. abogada Miño, y en esta parte de este proceso, y también acogiéndome a lo que usted indicaba, estas bajo sospechas a veces que estamos observando dentro de lo que se ha llevado para elegir al fiscal general del Estado, le consulto, ¿de dónde viene entonces el interés o de dónde parte el problema? Lo último que se supo, por lo menos la última pausa, fue cuando la consejera Bonifaz y la consejera Cuarán, pues ponían observaciones para pasar a la siguiente etapa cuando se estaba dando el tema de la recalificación. El proceso viene viciado desde el inicio, pero ¿en qué parte es más crítico? Porque aquí hay que encontrar dónde está el punto de quiebre de este proceso que puede llegar a la anulación total del proceso y dos, quiénes están interesados en que se caiga el proceso, porque usted bien hace en señalar que hay una mayoría alineada, pero del otro lado, ¿quiénes están también? Claro, a ver, el tema, la primera pregunta es ¿en qué momento surge la nulidad? Yo creo que podría afirmar que surgen nulidades en muchos momentos del proceso, incluso antes del inicio de la valoración de los postulantes en sí. Recordemos que cuando se elige a la comisión de selección, quien lo presidía era una persona que ni siquiera tenía los méritos académicos para hacerlo, entre otras irregularidades que se me vienen a mí a la cabeza en este momento. Ahora lo que hay es una discrepancia con respecto a los puntajes asignados en el contexto de las recalificaciones y ciertos puntajes que resultan, por decirlo menos, sospechoso
con respecto a ciertos postulantes, incluyendo el actual fiscal encargado Alarcón, que reporta unas diferencias importantes con los otros postulantes. Ahora, esto que tú mencionas, Astrid, a mí me parece súper importante porque evidencia lo que yo estoy diciendo. O sea, en este juego de mayorías del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo que hay es una suerte de es como un juego de fuerzas político que está atendiendo más a estas necesidades, a estas conveniencias, porque no son necesidades políticas, que a el fin del proceso, que es elegir un fiscal idóneo, calificado, respaldado, etcétera. Entonces, tanto las mayorías como las minorías en este contexto pueden jugar a favor de ciertas tesis o ciertas conveniencias políticas, y esto es precisamente lo que ha causado que el Consejo de Participación Ciudadana sea un órgano desacreditado, porque ya no es un órgano que responde a los intereses de la ciudadanía, sino es un órgano que responde a los intereses políticos de cada uno de los miembros que lo representan. Entonces, habrá que ver, y nunca nunca hay una regularidad, ¿no? Hay que ver cómo estos votos se van decantando, cómo estas decisiones se van decantando, para más o menos entender cuál es el juego político que se está tratando de jugar aquí. Y si a eso se le suma que cada uno de estos miembros del Consejo de Participación tienen agendas propias, son fácilmente susceptibles de captura o de manipulación, lo que ha pasado con el comisionado Gilbert, por ejemplo, da muestras de eso. Entonces, da la medida que es un órgano que en sí mismo genera los problemas propios del concurso y que eventualmente esto tendrá que tomarse en cuenta para una eventual nulidad. Doctora, ¿y si lo dejan morir solo? En cuestión de tiempo, porque está marcado, son 6 meses con una posibilidad de extensión de 2 meses más. ¿Cómo se lee esa posibilidad? Si es que es lo más saludable, Es que, pregunto. claro, a ver, el tema es una cosa, es lo que dice la ley, Ajá. que podría interpretarse de esta forma, como usted dice, María Fernanda, pero lo otro es lo que termina pasando en la realidad, y estamos en un momento político que se evidencia en varias instancias que al menos quienes están alineados con quien en este momento ejerce el poder, no tienen mucho interés en cumplir la ley si es que esto desfavorece su agenda política. Entonces, en este caso, técnicamente eso sería una posibilidad, que por efecto del paso del tiempo y al no haberse cumplido los tiempos establecidos para tal efecto, se declare el concurso como desierto y se tenga que volver a hacer. Imaginémonos esto con los recursos que eso le supone al Estado, con el tiempo excesivamente prolongado del encargo a Carlos Alarcón, que estos encargos no son saludables desde una perspectiva democrática. Y luego, como pasó, recuerden ustedes, en el proceso de selección parcial para los miembros de la Corte Nacional de Justicia, se nulitaba un concurso por encontrarse irregularidades, se iniciaba nuevamente y volvían a surgir irregularidades que exigían nuevamente que se suspenda el concurso, y el mismo que está suspenso, imaginemos, hasta el día de hoy. Entonces, creo que la disyuntiva de muchos colegas, entre los cuales me incluyo, es ¿qué es lo menos malo? Terminar con un concurso que en este momento acarrea muchas irregularidades que comprometen la legitimidad de quien eventualmente será elegido, o iniciar de cero con la posibilidad bastante elevada de que nuevas irregularidades se verifiquen, nuevas situaciones de nulidad, nuevas situaciones de percibido favoritismo a favor de otros candidatos. Entonces, estamos en eso. Yo personalmente lo que creo es que un concurso que en evidencia demuestra tener tantos incidentes que comprometen su legitimidad, no debería avanzar. Pero si se hace esto y luego vamos a estar en un concurso exactamente igual, pues no parecería ser que hay mucha salida ni mucha solución. En una encrucijada muy difícil. Abogada Miño, gracias por habernos acompañado. Muy amable. A ustedes, muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar aquí. RTP